libro físico al finalizar pues el año lectivo, que sea como lo que entregue el Departamento de Lenguaje en el Liceo Santa Clara y en el Colegio César Conto, sede principal. Recordemos que las actividades de el proyecto Pileo lo que buscan es que fortalecer, ¿no? Fortalecer, eh, digamos, las competencias de escritura, de oralidad, de lectura, para que favorecer en ustedes el desarrollo humano, la equidad social y educativa. Entonces, bueno, aquí estamos. Y bueno, la invitada de hoy eh, es un honor para nosotros, es un gusto tener a Irma Berolín. Ella nació en Buenos Aires y tiene una extensa trayectoria en el campo de las letras, en la literatura, en gestión cultural, ¿no? Aunque se formó en la poesía, ya, ella comenzó publicando narrativa, o sea, se formó en la escritura poética, pero comenzó a publicar narrativa. Entonces, Irma, pues, bienvenida al Liceo Santa Clara y al Colegio César Conto, a Cali, Colombia, a que está por estas plataformas. Pero bueno, es un gusto para nosotros que estés aquí. Hola, ¿no tienes audio? No, yo creo que debes volver entonces a conectarte o no sé. A ver ahora, Ahora perfecto, te escuchamos, ¿todos escuchan? ok, ¿se escucha bien? Fuerte y claro. Perfecto. Bueno, Bueno, bienvenida. gracias a ustedes por invitarme por segunda vez. Es un gusto para mí. Bien, Irma, entonces, a ver, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo inicia este enamoramiento, digámoslo así, de alguna forma, con la literatura, ¿no? Y desde qué tan determinante, digamos, o qué significó para ti la experiencia con los libros, ¿ya? ¿Cómo Eh, fue, sí, digamos? en mi caso, en general las cosas comienzan en la infancia, ¿no? En mi caso fue muy de niña. Y me enamoré de las palabras primero en su sonoridad, porque yo me crié en un barrio de historias de tango. El pasaje de la vuelta de casa se llamaba el pasaje de la puñalada, porque ahí se peleaban a la manera de Borges, los cuchilleros antaño. Yo nací después. Mi abuela era una contadora de historia fenomenal y mi tía, que era una actriz muy conocida en la Argentina, me contaba historias y las historias que ella me contaba podían ser de su viaje a Europa, pero me contaba en el mismo nivel los argumentos de las obras de teatro. Entonces, el mundo de la realidad y de la ficción para mí siempre fueron como paralelos. Fue primero la oralidad, las historias que contaban las mujeres en la cocina, una oralidad que es muy latinoamericana. Si pensamos, por ejemplo, en García Márquez, Cien años de soledad está apoyado en la oralidad. Los libros vinieron después, pero primero fue esa necesidad de dar testimonio de la vida a través de la palabra oral. Porque mi tía, como actriz, me hacía tomar la letra de los textos para cuando ella aprendía. Entonces, yo escuchaba su voz, me venía a través de la voz teatral. Los libros vinieron más en la adolescencia. El diario de Ana Frank, por ejemplo, fue decisivo, que hizo que yo comenzara a llevar un diario que he llevado toda la vida. La necesidad mía era de expresarme. Había una especie de encontrar una confidencialidad a través de la palabra escrita. Y a partir de allí toda mi literatura surge a través del yo. Esa necesidad de dar rubricación del propio yo, de que el yo encuentre una mirada en el texto, ¿no? Toda mi literatura parte de la autorreferencialidad, del mundo conocido, y a partir de lo conocido yo después doy un salto hacia la imaginación. Mira, interesante lo de los diarios y quiero que nos detengamos un poco allí.
Ujú, porque ¿qué papel cumplió esos diarios? O han cumplido, porque todavía los llevas sí. para elaborar y para ya la construcción de un cuento, de un libro que tú tienes. Sí. Y para qué los hacías, ¿no? Para que si esos diarios eran una cuestión muy personal, muy íntima, cómo se elabora un diario, para qué es, qué sentido tiene. Háblanos un poco de eso de los diarios. Bueno, a mí me impactó mucho el diario de Ana Frank con toda la historia que implicaba y también un libro que también era autorreferencial, que era La vida de Isadora Duncan, que fue a los 13 años lo leí. Ahí yo sentí que se podía tener una voz propia y que esa voz podía construir un universo. Yo el diario lo hacía por una necesidad de quizás porque no había encontrado un interlocutor válido. O sea, el diario primero fue una expiación y después se convirtió en una especie de trampolín. Lo que comenzó primero como una necesidad emocional fue gestando a lo largo del tiempo por la práctica misma de la escritura. eh, a partir de ahí iba encontrando gérmenes que me permitían hacer un cuento o hacer un poema. Se desprendían siempre de ese diario. Porque lo que tiene el diario es ese carácter secreto, en principio, que nos permite sentir que estamos a cobijo del mundo. Ya no se piensa la palabra de un modo profesional y se va creando una intimidad con la palabra y se va desarrollando un oficio sin saberlo. Creo que Ya, sin querer yo fui intuitivamente eh, encariñándome con la palabra escrita a partir de una necesidad. Me fue llevando la experiencia de la escritura del diario, ¿no? Eso bien, lo veo ahora. sí, no, perfecto. Y las lecturas que tú hacías, eso Sí, alimentó, sí, digamos, la ahora escritura. yo debo reconocer que yo en mi adolescencia leía los grandes clásicos de poesía como Rubén Darío, fundamentalmente, Alfonsina Storni, Becker, pero en narrativa tengo que confesar que he leído mucho una variante del folletín y muchas amigas mías que son profesoras de literatura reconocen que han leído esas novelitas cursis. Yo leía los relatos que aparecían en una revista semanal que no eran buena literatura, pero que me gustaba mucho esa manera de mostrarme el mundo que era cercana a mí. La buena literatura viene después de los 16 años, 18, y ya cambia completamente cuando entra a la facultad en el año 73. Ahí sí empiezo a leer de otra manera. Como dice Piglia, que es un escritor argentino, escribir es un modo particular de leer, ¿no? Al punto de Hola. que cuando yo entré en la facultad, los diarios que escribí entre los 13 años y los 18 los quemé en la terraza. Hice un ritual y los quemé porque me parecían terriblemente malos desde el punto de vista literario. Mis diarios que conservo son a partir de los 18 años. Bueno, y entonces, luego de estos diarios, digamos, ¿cómo fue la formación en escritura poética? Y por qué crees que es importante, si es que lo es, Sí, tener unos conocimientos o una formación académica para escribir? Que eso es otra parte, digamos, bueno, hay una parte que está lo de la lectura, la experiencia, ¿sí? Y lo otro es sí. la formación de donde puedo yo sacar mi materia prima. Todo eso, coméntanos un poco Sí, sobre. yo fui una niña privilegiada en cierto sentido. Yo me crié en un barrio muy popular, entonces había discursos narrativos sobre la vida del barrio que se entroncan con el tango, por ejemplo, pero se mezclaba con una tía que me hablaba de los grandes escritores universales y me llevaban al teatro y yo veía todas las obras cuando ponían a Chekhov, a Lorca, a Ibsen. Yo me familiaricé desde muy chica con los clásicos a través del oído. No solo los leía, sino que me llegaban.
Y mis tíos hablaban todo el tiempo, no solo de literatura, sino de pintura, de arte. O sea que, digamos que tuve una conexión muy cercana con el arte desde siempre, desde chica. Pero el empezar la facultad en donde me daban maneras de interpretar los textos, porque yo los autores los conocía, los había leído de algún modo, ya sea a través de la oralidad, a través de mis tíos o en la biblioteca de casa. Lo que me dio la facultad fue el análisis literario como método de acceso al texto, que ya me permitió conocer las muchas lecturas que un texto puede tener. Bien, y de allí, ¿y cómo va saliendo, digamos, cómo se da el proceso creativo de estos textos? ¿Sí? Si tienes una brújula, si eres un escritor de brújula, o eres una escritora de escuchar más bien los diálogos, las conversaciones, como la historia de García Márquez, ¿no? Que se sentaba a escuchar para alimentarse Claro. de todas esas. Yo comencé con poesía muchos años, entonces la poesía me llevaba desde lo rítmico. A mí me interesaba encontrar la musicalidad en la poesía y a partir de eso escribí durante mucho tiempo. Me interesaba la forma en que se podía articular un sonido y cómo ese sonido, es decir, cómo a partir yo de una emoción le podía encontrar en ese otro código que es el sonido, por eso los decía en voz alta los poemas. Era muy sonora, muy intuitiva. Las mujeres tenemos más desarrollada el oído y los hombres más la imagen. Está estudiado eso por la neurociencia. Cuando empiezo a escribir narrativa, cambia completamente mi modo de escribir, porque es una revolución. La poesía eh, como, como género eh, tiene te pide un tipo de atención diferente a la atención que tiene la narrativa. Perfecto, ya aquí queríamos llegar. Aparece la construcción de personajes, aparece la secuencialidad y el ritmo narrativo que es tan difícil de lograr en un texto extenso. En la poesía uno logra encontrar su propia vibración y encuentra un modo porque es más breve, pero sostener en una novela un ritmo, yo digo que en la narrativa el desafío es el tiempo y en la poesía el desafío es la imagen. Y Bien, son dos maneras diferentes de enfrentarse al lenguaje, ¿no? claro. Y sobre la intencionalidad, es decir, mm, escribes con la misma intención un poema que un cuento, eso por una parte, ¿sí? Y lo otro es que cuéntanos cómo tú escribes un cuento, cómo haces para elaborar un cuento, cómo haces los diálogos, de a dónde viene la materia prima de ese cuento, si es una situación que tú viviste, ¿no? Porque es que hay muchas veces los cuentos surgen de experiencias que hemos tenido, ¿sí? Y otras veces, hoy que se recrean, ¿no? Se reconstruyen, y otros momentos son otras experiencias que hemos escuchado o situaciones que han salido en la prensa, en los medios, y la convertimos en un cuento. Dinos más bien, cuéntanos cómo tú escribes un cuento. En general, a mí me cuesta mucho hacer literatura de algo que yo no viví. Yo necesito la vivencia primero, la experiencia de una emoción. Generalmente tengo que tener una articulación interna para que se produzca el disparador. Y eso tiene que ver con algo emocional muy inmediato, que con los años he aprendido a descubrirlo, ¿no? Para no terminar haciendo una receta. Eh, Generalmente yo parto de la experiencia vivencial y a partir de la vivencia después aparece toda una zona de recreación y de deformación de esa vivencia. Pero si no parto de lo propio, no me sale un buen texto. Lo he probado ya. Em, los textos salen de distintas maneras. A veces los cuentos surgen de una sola sentada y se hace la primera escritura rápidamente. Me ha pasado con un cuento que escribí 10 páginas volando. Y me ha pasado otras veces que tengo una idea, que hay una frase que escucho en televisión que me resuena
escribo esa frase y la frase la dejo descansar como si germinara, pero adentro de mí está produciéndose un trabajo interno, porque sabemos que existe un inconsciente y que escribir es una especie de negociación entre el consciente y el inconsciente, ¿no? Esa zona oscura que no sabemos muy bien por dónde va. El lenguaje es un nivel consciente que manejamos y es una estructura muy sólida, pero la vida es muy intangible y muy volátil. Entonces hay que encontrar un puente entre esos dos códigos que son diferentes, ¿no? El cuento a veces puede aparecer a partir de una idea, pero yo puedo tener una idea y no puedo trabajar con la idea si no tengo un tono, si no tengo esa vibración de la emoción que me hizo empezar el cuento. Es como un color, ¿no? Es como una cuerda que me hace sentir que por ahí va la cosa. Y generalmente tiene que haber una primera frase que sea lo suficientemente sugestiva como para que la historia después se entrelace. Ahora, en el cuento hay que trabajar con la situación muy clara, tiene que tener una extensión determinada, que no puede ser tan larga, y hay que saber manejar la tensión y también los elementos de la intriga para ir mostrándolos de a poco, para que el desenlace sea lo suficientemente revelador e interesante. Todo eso es un trabajo que lleva tiempo aprender. Y Allí tiene quiero, que ver, sí. si quería interrumpirte ahí algo. Tú dices que todo lo que hay que tener, eso ya lo tengo que tener en la cabeza registrado, ya lo tengo que tener organizado, o puedo ir No, saliendo todo. no, si yo tengo todo, no lo escribo, porque el texto es el espacio que me permite descubrir algo que yo no sé, pero que intuyo. Yo tengo determinados elementos. Cuando voy escribiendo, la escritura me va mostrando algo que yo no sabía. Y a veces un personaje que podía ser secundario se convierte en principal, porque va creciendo. Esa es la zona oculta de la escritura. Yo creo que es como nivelar entre lo que yo sé y lo que intuyo, lo que no sé. Es como un juego entre dos instancias, entre la luz y la oscuridad, entre la certeza y el misterio. Y es algo difícil de transmitir. Yo no sé si me explico, pero a mí me pasa eso. Porque si yo supiera el cuento de entrada, me quedaría como una receta rígida. De pronto yo estoy escribiendo y empecé un cuento y tengo claro que a ese personaje le va a pasar tal cosa y que la situación va a derivar en tal cosa. Y escribo una frase y me surge un adjetivo que me hace pensar que el personaje también tiene por ahí un cariz que yo no había pensado. Porque el lenguaje tiene vida propia también. ¿Se entiende lo que digo? En esta tensión entre dos cosas. Sí, y los personajes van tomando vida. Ah, pero Sí, ahora, sí, pero mira, pero tú debes de tener el argumento al menos, es decir, sí, eh, sí, tengo una base mínima, pero no toda, porque yo voy escribiendo y de golpe digo, sí, sí, voy llevando el texto me lleva. Yo creo personalmente que los escritores y los artistas somos como antenas, ¿no? Somos como conectores entre dos planos. Puede sí, parecer muy romántico esto, pero sí, esto sin oficio no se puede hacer. Pero también hay algo que somos como antenitas que captamos, ¿no? Que captamos cosas. A veces uno ve un texto y dice, ¿esto lo escribí yo? Sí, lo escribió una parte mía que yo no manejo completamente. Pero para eso hay que trabajar todos los días. Como decía Picasso, dice, cuando viene la inspiración me encuentra trabajando. Es decir, no es posible desarrollar ese instinto, ese olfato, si no hay un oficio bien adquirido. sí. Es como una tensión entre la epifanía, que es esto que surge, y la técnica. Las dos tienen que ser lo suficientemente fuertes. Una se gana con el trabajo diario y la otra yo creo que con un nivel espiritual también que tenemos que mantener, con una conexión
con ese mundo que está flotando alrededor de nosotros y que busca ser expresado, porque nosotros lo que intentamos es expresar el mundo a través de nosotros mismos, ¿no? Sí, Puedo y parecer un poco mística yo, perdón. no, pero está súper muy bien. Quiero saber si alguno hasta este momento tiene alguna pregunta, alguna inquietud para a la hora de escribir su relato, del texto que están escribiendo. Están en la nebulosa de decir, ¿qué quiso decir esta mujer? Bienvenida Dana Peñaranda. Bueno, Dana, como no se ha conectado en las otras sesiones, decirte que al final recogemos pues los textos de ustedes, unos cuentos para ser publicados, ¿no? Y bueno, no sé quién tenga alguna pregunta, Andreita, Ana, Dante, Helen. Ah, mira, allí te escribió Irma Ana, que se podría decir que los escritores son como canalizadores. Y yo creo que sí, la palabra es esa, canalizadores. Yo no sé si conocen, hay gente, yo por ejemplo soy maestra de Reiki y a veces la imposición de manos sobre el cuerpo percibo imágenes y tengo que traducirlas en palabras. Es decir, eh, tenemos que llevar al código de la escritura aquello que aparece más intangible, que tiene otro código, porque la palabra es bastante recia. El lenguaje tiene leyes que no se pueden transgredir. Entonces, eh, ¿cómo hacemos para llevar eso que sentimos, eso que vemos, eso que nos mueve, ¿no? Emoción viene de mover en latín, al código de la palabra. Y ahí tenemos que pulsear, ¿no? Somos mediadores entre dos, somos puentes, los escritores, entre dos universos. Algo así, la palabra canalizador me parece la mejor. Hay gente que hace canalizaciones de espíritus, no sé si conocen, hay libros sobre eso. Bueno, nosotros no canalizamos mensajes, pero sí canalizamos experiencias, emociones. La estética es llevar a través de las formas una manera de percibir el mundo, ¿no? Eso sería la estética. Usamos la forma para poder expresar, ¿no? Así es. Mira, tú, a partir de tu experiencia escribiendo cuentos, ¿cómo lo comienzas? ¿Cómo inicias un cuento? ¿Cómo crees que debe de comenzar un cuento? Y si el título lo colocas de entrada o al finalizar. El título va cambiando a medida que la escritura me va mostrando algo que yo no sabía que iba a aparecer. A veces el título, siempre empiezo con títulos tentativos y voy poniendo al final del texto los títulos a medida que voy escribiendo. Los cuentos, en general, surgen en mi caso con una frase sugestiva. La frase, el color, la imagen. Y después entonces voy pensando una situación. A veces una situación de vida muy concreta hace que yo busque una palabra para empezar el texto, ¿no? Es decir, hay historias familiares, por ejemplo, que a mí me cautivaron y yo dije, ¿por dónde empiezo a contar esta historia? ¿La empiezo a contar con la voz de la abuela o la empiezo a contar con la descripción del personaje o la empiezo a contar con la manera de mostrar la casa? ¿Por dónde la empiezo? ¿Por el espacio, por el personaje, por la voz? Y ahí empiezo a buscar, empiezo a escribir y a veces lo que escribo se desecha y a veces la mitad de lo que escribo es el principio del cuento, porque voy encontrando, eh, digamos que voy calentando la palabra y el germen está en la mitad y no al principio. ¿Se entiende? Sí. Y quería señalar lo siguiente a los niños, a las niñas que están allí, y es que miren, hay algo en el cuento o en la literatura que es verosimilitud, ¿sí? Es lo tan real o veraz que pueda parecer. Ahora bien, ahora que estás hablando de las voces, cuando yo le pongo la voz a un personaje, ¿sí? Es ese personaje, no soy yo el que está hablando, Por sino que supuesto. es el personaje
pero yo tengo que conocer cómo habla, yo tengo que saber cómo es ese personaje. En ese trabajo, ¿cómo lo haces tú? Porque eso no solamente me lo da la imaginación. Es fundamental para mí. Yo uso palabras que incluso no se usan mucho, que están un poco en desuso, porque reconstruyo la época de los años 50 y de los 60 a través de la voz de una abuela que era de provincia. Las palabras, por ejemplo, nosotros tenemos palabras que son del argot porteño, que es el lunfardo, que surgieron de la inmigración italiana. Somos un país de inmigración, los argentinos. Yo tengo abuela de todas las nacionalidades, y tienen una coloratura, tienen una intencionalidad, tienen una impronta que no se puede reemplazar por otra palabra. Y es muy importante, se usa mucho acá en Buenos Aires, en el Río de la Plata, ese tipo de lenguaje, porque es el que usamos cotidianamente. Que, no, que cada región tiene su argot, digamos, pero el argot porteño que está en el tango es algo que da una cosmovisión y le da al texto eh, una impronta estética que no tiene de otra manera. Yo uso muchísimo los vocablos regionales, porque los personajes lo están pidiendo. Si no, no se podrían definir a través de otra articulación de voz, ¿no? Sí, pero bueno, pero lo que te decía un poco era que yo tengo que también tener un trabajo investigativo, es decir, si yo Ah, voy a, sí, si yo voy a hablar como un habitante de calle, por ejemplo, yo voy a claro, utilizar las palabras que él usa. claro, Yo tengo que claro. escucharlo. A mí me pasó que yo escribí una novela de la época en que yo vivía en Misiones, que es una provincia que está al norte de la Argentina y que limita con Brasil. Ahí se usaban términos de origen portugués del brasileño y de origen guaraní indígena. Y yo tuve que investigar bastante y pregunté a la gente que vivía allá, porque yo la escribí viviendo en Buenos Aires, para poder transcribir los modos de hablar, ¿no? Ellos decían, por ejemplo, chamiga, si se te hinca una víbora, frases muy locales, muy características de la zona. Y sí, para mí fue un esfuerzo, por ejemplo, transcribir el lenguaje guaranítico y de la zona, ¿no? Porque además es una provincia que tiene mucho de paraguaya, mucho de brasileña y mucho de alemana, porque hay mucha inmigración alemana. Así que sí, para mí eso fue un aprendizaje muy grande cuando escribí esa novela, que fue una novela distinta. Perfecto, entonces para cerrar, bueno, agradecerte un montón a los jóvenes que están allí conectados, que se conectaron hoy, ahora también los recuerdo en el grupo. No olviden dentro de 8 días traer el fragmento de lo que hayan escrito de la historia, cómo va, para comentarla aquí con el escritor que va a ser otro invitado muy importante. Gracias, Irma. Un abrazo Gracias a desde ustedes, Colombia. Y un gusto ver. para despedirte, quería que nos dijeras tres, digamos, tres aspectos que se deben de tener en cuenta a la hora de escribir. Primero, ser fiel a uno mismo, a una misma. El tema de la verdad en la literatura tiene que ver con la conexión con uno mismo para no copiar, porque no hay nada más enemigo del arte que la costumbre, ¿no es cierto? Entonces, tener una actitud de renovación y de autoexigencia constante. Y esa autoexigencia es la lectura fundamentalmente, porque no podemos escribir si no dialogamos con lo que se ha escrito, porque podemos cometer el error de creer que somos originales y ya fue escrito. Entonces, es muy importante eso, eh, encontrar una manera de expresar nuestra verdad interior, porque ahí se va a expresar también en el arte, ¿no? Y, y pensar que el arte mejora la vida. El arte en cualquiera de sus formas es una conexión con lo más profundo que tenemos los seres humanos. Así que en la medida que consideremos que el arte no es una actividad menor, es una actividad decorativa, sino que es un espacio humano por excelencia que nos permite construir identidad. Así es que si practicamos el arte, vamos a ser mejores siempre.
Bueno, muchas gracias, joven. Nos encontramos entonces el otro sábado. Y a Irma, pues este espacio está abierto para ti, cada que puedas, cada que nos quieras acompañar. Vamos a tener un encuentro con autores. Yo luego te lo explico, que es en el Ujú. salón de clase, en el colegio. Tenemos una actividad que se llama Encuentro con Autores y se está haciendo presencial, pero también se ha hecho virtual. Y vamos a mirar si lo hacemos en este mes de manera virtual. Entonces ellos están en el salón de clase y desde el salón nos conectamos pues con el autor. Entonces a ti un abrazo y muchas Un gracias. abrazo grande Y para saludos, todos. Un abrazo. abrazo. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto.